Bien, entonces vamos a iniciar la primera parte de la clase de biomecánica clínica y funcional del sistema articular, que yo diría que de lo que les sirve a ustedes en su desarrollo formativo como kinesiólogos, ¿no es cierto? Esta es una de las clases más importantes porque los contenidos que vamos a ver acá son contenidos que se utilizan habitualmente dentro de la práctica clínica. Ya no son cosas que solamente vayamos a hablar de biomecánica estructural, ni cosas tan digamos, pequeñas que a uno se nos pueda, o sea, que se nos puedan ir olvidando con el paso del tiempo. Estos son conceptos más o menos importantes que los ocupamos toda la vida, sobre todo en lo que tiene que ver con el área musculoesquelética. Por eso mismo tiene un poco de integración en la parte clínica, ¿ya? Y es tremendamente importante porque nosotros lo que más hacemos dentro de la práctica clínica es pensar en las articulaciones, ¿no es cierto? Cómo se mueven las articulaciones, de qué forma se comportan, cómo las tratamos, cuáles son sus alteraciones. Por lo tanto, esto es importantísimo, biomecánica 1, biomecánica 2, en las dos, en todo lo que es el año, le vamos a dar harto énfasis y les voy a pedir siempre que lo recuerden. De hecho, probable que en la segunda, o sea, en la tercera unidad y en todo lo que queda del otro semestre, les haga preguntas de esta clase, ¿ya? De cosas que van saliendo acá o que por lo menos las tienen que manejar dentro del concepto de lo que va apareciendo sobre esto. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar los conceptos clásicos de la estructura y función del sistema articular. Vamos a poner en contexto la utilidad de la osteocinemática y la artrocinemática y vamos a introducir estos conceptos dentro de nuestro vocabulario técnico. También vamos a ver cuáles son algunas de sus aplicaciones clínicas, o sea, cuál es la utilidad que tienen, para qué me sirven a mí dentro del desarrollo de mi práctica clínica. Describir los métodos de exploración articular, o sea, esto casi ya es como evaluación clínica. Y analizar los modelos biomecánicos y funcionales que nos permiten explicar la fisiología normal y patológica, o sea, la patomecánica. Primero vamos a hablar del concepto de osteocinemática. ¿Qué es la osteocinemática? La osteocinemática, como lo dice su nombre, es descripción del movimiento, cinemática, y osteo, hueso. Por lo tanto, lo que hace es describir el movimiento de los huesos. Corresponde a una descripción de macromovimientos, movimientos grandes, que se dan entre las palancas óseas. Y es una parte biomecánica que estudia el desplazamiento de los huesos sin importar los músculos, porque no estamos viendo la cinética, que en el fondo es lo que provoca el movimiento. Y es lo que nosotros vamos a ver a través de la observación simple. En otras palabras, y bien sencillo, esto vendría siendo los movimientos de flexión, extensión, los movimientos de abducción, aducción, rotación. Son movimientos que nosotros vemos, que podemos pedirle a alguien que lo ejecute, los podemos observar, ¿no es cierto? Ahora, todos estos movimientos parten desde una posición que más o menos es la posición anatómica, ¿ya? Y se describen en base a tres planos. El plano frontal o coronal, que divide el cuerpo en anterior y posterior, el plano horizontal o transversal, que divide el cuerpo en superior e inferior, y el plano vertical o sagital, que divide el cuerpo en izquierda o derecha. Entonces esto es más que nada porque el movimiento nos da como una imagen tridimensional y eso hay que poder describirlo. Yo creo que esto es bastante sencillo, quizás lo vimos en anatomía incluso antes. Y los movimientos se describen en base a un eje que atraviesa, es como una bisagra que atraviesa el punto sobre el cual se va a mover la palanca ósea y el movimiento va a ocurrir finalmente en un plano, ¿ya? De hecho creo que habían unas preguntas de eso en la prueba. Entonces, si nosotros nos movemos en el plano sagital, lo que estamos haciendo es flexión y extensión. Si nos movemos en el plano coronal, abducción y aducción. Y en el plano transversal o axial, van a ocurrir los movimientos de rotación, ¿no es cierto? Y estos van a cruzarse con un eje, que como les decía, el eje viene siendo como una bisagra. Entonces, en el plano horizontal, ¿nosotros qué hacíamos? Plano horizontal o transversal, dividíamos el cuerpo en superior, inferior, y eso nos permite, desde el punto de vista de una observación, en el plano transverso, observar lo que es dorsal o posterior, lo que es anterior o ventral, lo que es lateral y lo que es medial, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, si hablamos de un corte, como se habla en anatomía, de un corte transversal o un corte horizontal, vendríamos
observando lo que está adelante, lo que está atrás, lo que está izquierda o derecha o lo que está medial y lateral, ¿ya? Y el movimiento que se daría acá sería un movimiento de rotación. Ahora, el eje está descrito en la forma en la que tú estás mirando. O sea, yo estoy mirando, en este caso, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el eje sería un eje céfalo-caudal, ¿sí? O viceversa. En el plano coronal, si nosotros observamos el plano coronal, vamos a tener un corte. El movimiento que ocurre acá es abducción y aducción. Podemos observar lo cefálico, lo caudal, lo lateral y lo medial. Y como estamos viendo de atrás hacia adelante, el eje, o de adelante hacia atrás, el eje sería un eje antero-posterior, ¿sí? Y aquí ocurre el movimiento de abducción. Por ejemplo, la escoliosis la observamos en estos planos. Y el plano sagital lo que va a hacer es permitirnos observar lo cefálico, lo superior, lo inferior, lo posterior y lo anterior. Y el movimiento que se va a dar acá va a ser el movimiento de flexo-extensión. Como nosotros en este caso estamos observando el plano de izquierda a derecha, el eje va a ser latero-lateral, ¿sí? Entonces ahí está lo mismo, pero le agregamos los ejes. Tenemos el eje vertical que va de la cabeza a los pies, que es un eje cráneo-caudal, cabeza-cola. El eje transversal va de un lado al otro lado, es un eje latero-lateral. Y el eje antero-posterior va de adelante hacia atrás y es un eje ventro-dorsal. Entonces, ahí por ejemplo en la flexión tenemos un eje latero-lateral, etc. La abducción, un eje antero-posterior. Y eso nos va a permitir, en base al número de ejes de las articulaciones, describir propiamente tal cuáles son los par de movimientos de la articulación y cuáles son los ejes que tienen. O sea, si una articulación tiene o permite 3 movimientos, quiere decir que la articulación es una articulación de 3 ejes, o se dice una articulación triaxial. Si la articulación tiene 2 ejes, quiere decir que permite movimiento en 2 planos, son biaxiales. Y si la articulación solamente tiene un movimiento, son uniaxiales. Ahora, todos los movimientos se describen en sentidos pares, ¿ya? Porque tienen un movimiento en un sentido o en el otro. Por ejemplo, en el caso de la flexión, va a tener el movimiento contrario que es la extensión. En el caso de la abducción, va a tener el movimiento contrario que es la aducción, ¿sí? Y así todos los movimientos. En rotación, va a tener rotación izquierda, rotación derecha, ¿ya? Entonces, todos los ejes nos dan un par de movimientos. El par de movimientos es el mismo movimiento, pero ocurre en un sentido contrario, ¿no es cierto?, a uno de los dos, ¿ya? O sea, cada eje nos va a dar 2 movimientos. Ese es el concepto. O sea, un eje nos da 2 movimientos. Si tenemos 3 ejes, deberíamos hacer 6 movimientos. Ahora, la verdad es que si tienes 3 ejes, de hecho, podrías hacer incluso más movimientos que eso. Pero solamente guiándote por los ejes, deberían ser 3, y los que ocurran de más serían una combinación de lo anterior, ¿ya? Esto lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Entonces, en la exploración articular, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros conocer? Ya entendido más o menos cuáles son la descripción de los movimientos o cómo ocurren en el sentido osteocinemático. Osteocinemático era flexión, extensión, abducción, aducción, rotaciones, etc., ¿ya? La exploración articular lo que hace es describir la magnitud del rango del movimiento articular anatómicamente para cada articulación, y va a cuantificarlo expresando geométricamente en grados, porque es un movimiento angular, de acuerdo al ángulo que describen las palancas óseas en el espacio, y se especifica, ¿no es cierto?, para cada articulación. La herramienta que se utiliza para medir eso es el goniómetro, ¿ya? Es una herramienta, digamos, manual para medirlo, de forma objetiva o más o menos objetiva. Eso no quita el hecho de que existan otras técnicas para poder evaluarlo, ¿ya? O sea, tú puedes evaluarlo con cualquier técnica que te permita medir un ángulo. Puedes medirlo con una cámara, con un celular, con un electrogoniómetro, con un inclinómetro. O sea, hay muchas herramientas más para poder evaluarlo, ¿ya? También está el ojo, que nos permite evaluar con cierto grado de error, pero nos permite también evaluar, ¿no es cierto?, el nivel de movimiento. Y tenemos la artrocinemática. La artrocinemática es distinta de la osteocinemática. ¿Por qué les digo que esta clase es importante? Porque la osteocinemática y la artrocinemática van a ser para nosotros un punto de
ida y vuelta en todas las clases de biomecánica, porque vamos a tener que describir los movimientos osteocinemáticos y los movimientos artrocinemáticos de cada una de las articulaciones cuando entremos en fisiología articular. En la artrocinemática vamos a describir la movilidad que se da a nivel intraarticular, o sea, dentro de la articulación, dados los distintos movimientos de las palancas óseas, o sea, son movimientos que resultan del movimiento grande que se genera en los huesos. Y estos van a estar relacionados con el comportamiento de las carillas articulares en relación digamos, al movimiento de estas. Normalmente se describe el desplazamiento de una carilla respecto a otra carilla que está fija. O sea, yo describo el movimiento de la carilla móvil versus el movimiento de la carilla fija. ¿Ya? Y aquí tenemos otro set de movimientos. Un movimiento que es el movimiento de rotación, que también se denomina en algunos textos giro o spin. Normalmente es un rotar o un movimiento de rotación. Este se da cuando durante un movimiento cada punto de una carilla articular del segmento móvil se pone en contacto con un solo punto de la carilla articular del segmento fijo. Y se produce normalmente en articulaciones con superficies articulares muy congruentes. ¿Sí? Entonces aquí si se dan cuenta la descripción es distinta porque la descripción está hecha en base a las carillas. Entonces, ¿qué te está diciendo? Dice, cada punto de la carilla móvil se pone en contacto con un solo punto de la carilla fija. La carilla fija está quieta y el segmento móvil, que pueden ser varios puntos, va tomando, ¿no es cierto? Cada uno de estos puntos va tomando contacto con un solo punto de la carilla fija. Y eso genera un movimiento de rotación. ¿Ya? Ahora, no es que solamente tenga contacto un punto de una estructura, o sea, tú tienes que dividir una estructura en varios puntos, pero ese punto o cada uno de esos puntos va a estar siempre haciendo el mismo comportamiento a nivel de la estructura. ¿Ya? Articulaciones de este tipo son las que nosotros conocemos como articulaciones trocoides, ¿ya? Que hacen principalmente rotación, como son la radiocubital, la atlantoodontoidea, ¿no es cierto? Ahí dice que son articulaciones congruentes. Si bien esas articulaciones en el segmento óseo no tienen mucho contacto, por ejemplo, en el caso del atlas con la odontoide, la superficie del atlas tiene poco contacto directo con la odontoide, pero tienen por lo general una estructura que los complementa y que hace que la articulación en su globalidad sea más congruente. En este caso son los ligamentos, complementan la movilidad articular y permiten, ¿no es cierto? En el caso de la odontoides tenemos el ligamento transverso, que completa la estabilidad articular y hace, ¿no es cierto?, una superficie más completa. Y en el caso de la radiocubital tenemos el ligamento anular, ¿no es cierto? Entonces, esa estructura va a aumentar la congruencia articular y va a hacer que se mueva con un componente de rotación o giro, ¿ya? Y que va a dar, ¿no es cierto?, este movimiento artrocinemático. Entonces, si nosotros lo analizamos acá, cada uno de los puntos de la carilla móvil, que son estos de acá, son como las líneas, van a tomar contacto solo con un punto de la carilla fija, o por ejemplo si yo tomara en cuenta que, no sé, esto es la odontoide y yo tengo acá la superficie articular del atlas, esto estaría girando y el atlas siempre tendría, una misma parte tendría contacto con distintos puntos de la carilla de la odontoide, ¿se entiende, no? Más o menos corresponde con la articulación, con la descripción, que es esto de acá. Entonces si esto gira sobre su propio eje con una especie de bisagra entre medio, este punto de aquí, a medida que esto gira, siempre va a tener el mismo comportamiento y vamos a ir teniendo contacto de distintos puntos de la superficie móvil con un solo punto de la carilla fija. ¿Ya? Ahora tenemos otro movimiento que es el rodar, o rodadura, o rodamiento. ¿Ya? Este movimiento ocurre cuando cada punto de la carilla articular del segmento móvil se contacta con un punto de la carilla articular del segmento fijo. Aquí se da una relación 1:1. Y los puntos normalmente son equidistantes en una superficie y toman contactos con puntos también equidistantes de la otra superficie articular. Esto necesariamente va a significar que a medida que va ocurriendo el movimiento, la estructura debería ir avanzando. Es como lo que ocurre con una rueda. ¿Ya? A medida que la articulación, en este caso, o que el segmento va moviéndose, va tomando contacto cada uno de estos puntitos de acá con un punto distinto de la parte de la superficie abajo. Entonces la descripción era que cada punto de la superficie móvil tomaba contacto con un punto distinto de la superficie
fija en una relación 1:1, más o menos de forma equidistante. Lo que ocurre con una rueda. Si tú dejas la rueda, ¿qué hace? Avanza. Va girando y a medida que va girando, va avanzando. ¿Ya? Esto ocurre dentro de las articulaciones en cierta medida, no de forma completa, porque básicamente el cartílago, acuérdense que tenía una superficie que se comportaba como más bien como el hielo, que era como ir a una pista de patinaje. Entonces lo que debería pasar acá es que a medida que esto va tratando de rodar, empiece, por efecto de que la superficie es muy lisa, empieza a generar un movimiento más de rotación que de rodado, porque si no las articulaciones tenderían a salirse de su espacio. Y de hecho, podríamos decir que a medida que las articulaciones van perdiendo esa capacidad de generar un deslizamiento puro, ¿no es cierto?, con una superficie lisa, va aumentando el desplazamiento intraarticular y va generándose más fricción dentro de la articulación. ¿Ya? Porque para que esto ocurra, la superficie tendría que ser más o menos rugosa, tendría que ser menos lisa, como la superficie de una rueda dentro del asfalto. Eso hace que la rueda avance, ¿se entiende, no? Ahora, para efectos prácticos, la mayoría de los autores define que las articulaciones, siempre y cuando no sean congruentes, y debido al tipo de palanca que generan los músculos sobre los huesos, van a producir un movimiento de rodado. ¿Ya? Aquí está la misma definición vista con otro gráfico. Entonces nosotros aquí tenemos un punto que toma relación con otro punto, y a medida que esto va avanzando, cada punto va tomando contacto con un punto distinto de la superficie móvil con la superficie fija, y va a ir avanzando la estructura, ¿no es cierto? Y se va a producir un movimiento. Entonces, a cada punto de una carilla le corresponde otro punto de la carilla fija. Se producen articulaciones con superficies no congruentes, y puede ocurrir también de que se produzca compresión en el lado de la rodadura y separación en el lado contralateral. Básicamente un movimiento de flexión, por decirlo así, dentro de un lado. O sea, esto a medida que va avanzando va comprimiendo este segmento, y este lado va quedando un poco más distendido, se va tensionando. Y eso va a ir generando un desplazamiento articular. Como les decía también en la diapositiva, esto es lo que tiende a ocurrir en las articulaciones que son más irregulares. Ahora, ¿qué articulaciones son irregulares? Prácticamente todas las articulaciones. O sea, no hay muchas articulaciones del cuerpo que sean regulares, exceptuando, ¿no es cierto?, las que acabamos de mencionar y algunos casos en particular, pero la mayoría va a tener un componente de irregularidad, y eso, ¿no es cierto?, hace que las articulaciones estén propensas a rodar más que a rotar. De hecho, en la literatura, las únicas articulaciones que rotan son las que les acabo de mencionar. Ya, cuando lean los libros de biomecánica, ustedes van a leer ahí Newman, van a leer a Capanghi, varios autores, y todos los autores, cuando hablan de la artrocinemática, se refieren a rodar y al deslizar, y solamente dejan esas dos articulaciones para los movimientos de rotación. Vamos a ver ahora el deslizamiento-traslación. Este es el tercer movimiento. Este se da cuando un punto de la superficie articular del segmento móvil se pone en contacto con un punto de la superficie articular del segmento fijo. Entonces aquí esto no está girando ahora, está fijo. Entonces toma contacto con la superficie fija y va avanzando hacia adelante. O sea, un punto de la superficie móvil va tomando contacto con distintos puntos de la superficie fija. Eso necesariamente es un deslizamiento. Esa es la descripción. Se producen articulaciones con superficies congruentes y queda determinado por el tipo de curva de la superficie articular del segmento móvil y si es cóncavo o si es convexo. Está determinado por eso. Bien. Entonces, a partir de lo que acabamos de ver, que son los tres movimientos artrocinemáticos principales que se describen, ¿no es cierto? Son estos de acá. Hay que pensar varias cosas que surgen a partir de esto. Primero que, como le había dicho, el movimiento de deslizamiento, slide, es un movimiento de traslación. El movimiento de rodar produce una rotación, por decirlo de una manera, que se mezcla con una traslación, pero también produce traslación.
Y el movimiento de rotar no produce traslación, sino que produce un giro sobre su propio eje, ¿ya? Si nosotros analizamos que el movimiento que prima en las articulaciones debido a su incongruencia son estos dos de acá, el deslizar y el rodar, podemos asumir que cuando uno mueve, ¿no es cierto?, cualquiera de las articulaciones del cuerpo, lo que debería ocurrir es que una de las superficies salga o pierda contacto con la superficie contraria, ¿sí o no? Porque, por ejemplo, en el caso del húmero, con la glenoide a nivel escapular, lo que va a ocurrir es que si hubiera un desplazamiento, el hombro se saldría cuando yo hago una abducción horizontal o una abducción lateral. Eso no ocurre, ¿sí? Pero según esto que aparece en la diapositiva, ocurriría, porque el rodar y el deslizar tienen implícito un desplazamiento. Entonces, para explicar por qué no ocurre ese fenómeno, un autor que es Freddy Calderwood, describe una regla que se llama la regla cóncavo-convexa. Y esta regla nos sirve para explicar el movimiento artrocinemático. Ahora, voy a hacer una mención también. Calderwood falleció, si no me equivoco, el día viernes o el día jueves. Fue digamos, un tema aparte, pero hace poquito nomás que Freddy Calderwood falleció y es uno de los autores más famosos que existen dentro del área kinésica. De hecho, el primer libro que leí cuando yo entré a estudiar kinesiología el año 2006, el primer libro que llegó a la biblioteca fue el libro de Freddy Calderwood. Y estaba en la biblioteca y en ese tiempo no habían computadores donde uno pudiera bajar, o si habían, yo no tenía. Pero no estaba tan a mano, por decir así, como ahora los libros que uno los podía bajar y esas cosas. Entonces, el primer libro que había en la biblioteca, que todavía están, son los libros de Freddy Calderwood, ¿ya? Y sale explicado todo esto que está acá en la diapo. Entonces, tremendo aporte el que hizo Calderwood. Y él describe esta regla cóncavo-convexa, que en el fondo la orienta en base a la descripción artrocinemática del movimiento para tratar de darle sentido, primero a la terapéutica, y segundo al comportamiento articular, porque él era terapeuta, o sea, se dedicaba a tratar pacientes. Y creó esta regla en la cual parte como base diciendo que las superficies cóncavas sobre las convexas se comportan de una manera particular dependiendo de si la superficie móvil es la cóncava o si la superficie móvil es la convexa. O sea, se comportan distintos. Si el movimiento ocurre en la superficie cóncava, el rodar y el deslizar van a ocurrir en el mismo sentido. Y si el movimiento ocurre desde la superficie convexa, el rodar y el deslizar ocurren en el sentido contrario. Esto es como un trabalengua casi, y es una cuestión que cuesta un poco digerirla en primera instancia, pero no es tan complicado, ¿ya? Básicamente lo que trata de decir es que los movimientos ocurren como una especie de palanca, como si fuera una palanca de primer género. Entonces, si yo tomo el segmento móvil, como aquí aparece la descripción, segmento móvil como una palanca, y lo que voy a hacer es un movimiento, voy a pensar que este es el húmero. Ese es el húmero. La articulación lo que va a hacer es abducción, ¿sí? Voy a pensar que el húmero está haciendo un movimiento hacia arriba, en la parte distal. ¿Qué es lo que haría el segmento proximal? Iría hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces, el segmento distal va hacia arriba, pero el segmento proximal va hacia abajo. Hace esto. Entonces, a partir de ese concepto, nosotros podemos decir que cuando el húmero abduce o hace un movimiento de abducción, que es un movimiento osteocinemático, el movimiento artrocinemático es que el húmero desliza hacia inferior o hacia caudal. ¿Se entiende? Hace esto. El húmero se mueve hacia arriba, pero en la parte proximal, ¿qué hace? Desliza hacia abajo. ¿Bien?
Obviamente si describiéramos el movimiento contrario, la aducción tendría que deslizar hacia arriba. ¿Sí? Hace eso y hace esto. ¿Ya? Ahora, ese movimiento se combina con el movimiento de rodar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quiere hacer la articulación no es deslizar de forma pura, porque si deslizara de forma pura se saldría del espacio articular, ¿no es cierto? Si deslizara hacia abajo, se saldría hacia abajo. Pero eso no ocurre, ¿por qué? Porque a medida que hacemos la abducción, si bien la palanca dice que en la parte de distal asciende, en la parte proximal desciende, a medida que desciende va a generar un rodar hacia arriba. O sea, hace esto. Esta es la glenoide y lo que va a hacer es rueda hacia arriba, desliza hacia abajo. Esos dos movimientos ocurren de forma combinada, de tal manera que la articulación no pierda su relación y no se luxe. ¿Se entiende, no? Porque si solamente ocurriera rodar, se luxaría hacia arriba, y si solamente ocurriera deslizar, se luxaría hacia abajo. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, los movimientos ocurren de forma combinada. Y en este caso, cuando nosotros lo analizamos desde la superficie móvil convexa, el movimiento ocurre en sentido inverso. Ahí empieza el trabalengua. ¿Por qué? Porque si rueda hacia arriba, lo que tiene que ocurrir para que no se salga la articulación, ¿no es cierto?, de su posición, es que tiene que deslizar hacia abajo. Entonces, si nosotros vemos la superficie convexa, lo que tiene que ocurrir es que rueda hacia arriba y desliza hacia abajo, sentido inverso. O sea, el deslizamiento, la regla dice esto, el deslizamiento ocurre en el sentido contrario de la rodadura, siempre y cuando lo veamos desde la superficie convexa. ¿Sí? Ahora, si nosotros lo analizamos desde la superficie cóncava, ahora el movimiento va a ocurrir exactamente en el mismo sentido. ¿Sí? Aquí cambia, es distinto. Para sacarnos un poco ese ejemplo sencillo que vimos del húmero, pensemos en alguna otra articulación que tenga una superficie cóncava que sea más sencillo de analizar. Por ejemplo, la tibia. Puede ser la tibia, ¿no es cierto? La tibia con el fémur. Ya, la tibia es cóncava. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? La superficie de la tibia, a medida que tú haces la flexión, lo que está haciendo de forma cóncava es deslizar hacia atrás. Pensemos que está de pie. Va a hacer flexión, se va a deslizar hacia atrás. Y el movimiento, para que deslice hacia atrás, en este caso tiene que rodar esta superficie hacia el mismo lado. ¿Ya? O sea, lo que está haciendo es esto. Ruedo hacia acá, pero al mismo tiempo que ruedo hacia acá tengo que deslizar hacia acá. ¿Por qué? Porque si ruedo hacia el lado contrario, estaría pensando en la superficie convexa. Ahora, esto, ¿por qué se nos complica? Porque en términos sencillos nosotros no podemos pensar en el movimiento de rodar en una superficie cóncava. ¿Sí? Se describe que la articulación rueda porque avanza, pero lo que sucede es que cuando está avanzando la superficie cóncava en rodar hacia un lado, la superficie convexa, ¿qué está haciendo? En el lado contrario. Está rodando hacia el otro lado. Si yo ruedo en una superficie hacia adelante, la convexa, ruedo hacia adelante, ¿qué está haciendo esta otra? Está rodando hacia atrás. Nada más. No, ¿por qué es difícil pensarlo? Porque para nosotros las superficies cóncavas no funcionan como ruedas. Entonces nunca vamos a poder imaginarnos un rodar de una superficie cóncava hacia el lado contrario. Entonces lo lógico es que si la superficie cóncava se está moviendo hacia atrás, significa que la superficie convexa se está moviendo hacia adelante. Por lo tanto, en este caso el rodar y el deslizar van a ir en el mismo lado de la superficie cóncava, y el rodar y el deslizar, si lo vemos en la superficie convexa, van en el mismo sentido. Vamos a llevarlo ahora al ejemplo práctico. Lo mismo en la rodilla. La rodilla, si yo hago flexión, lo que tiene que hacer
el fémur es convexo, ¿no es cierto? Fémur, ¿sí? Fémur convexo. Para que yo haga la flexión, lo que tiene que hacer el fémur es rodar hacia atrás. Fémur rueda hacia atrás. ¿Se entiende? Porque cuando rueda hacia adelante, ¿qué pasa? Se extiende. Fémur rueda hacia atrás en flexión. ¿Sí? Si yo ruedo hacia atrás, ¿en qué posición queda la tibia? Se quedó hacia adelante. Entonces, ¿qué tendría que hacer la tibia para no quedarse adelante? Deslizar hacia atrás. ¿Sí? Como el fémur rodó hacia atrás, significa que, en este caso en la flexión, fémur rueda hacia atrás, la superficie articular de la tibia queda más adelante, por lo tanto lo que tiene que ocurrir con la tibia para que no pierda relación es que se tiene que volver hacia atrás. Entonces desliza hacia atrás. Como esta superficie es cóncava, ¿ya? Para que pueda rodar hacia atrás, lo que tiene que ocurrir es que tiene que también deslizar hacia atrás. O sea, tiene que hacer esto y esto. ¿Sí? El problema que encontramos en esta teoría es que asume que los movimientos se dan de forma combinada, ¿ya? Y que se comportan de forma absoluta, por decirlo así. O sea, no respeta 100% la biomecánica. ¿Por qué? Porque ocurren casos en los cuales las articulaciones van a rodar primero y van a deslizar después. Y eso depende del nivel de congruencia de la articulación. Sobre todo en el caso de la rodilla, en el caso del húmero, en el caso del hombro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que van a haber muchos casos en los cuales biomecánicamente, en un estudio biomecánico científico hecho con, digamos, con fluoroscopía, con resonancia magnética dinámica o con cualquier técnica actual que se utiliza para estudiar el movimiento de los huesos, cuando se evalúa el movimiento óseo, no ocurre lo que dice la regla, directamente. ¿Ya? O no ocurre tal cual como lo dice la regla. ¿Por qué? Porque es una regla teórica. La regla teórica asume que si tú estás rodando hacia un lado, para no salir, por decir así, de la posición que tendrías que hacer, deslizar hacia el lado contrario, visto desde la superficie convexa. Pero eso, como les digo, no es 100% correcto porque hay ocasiones en las cuales la articulación rueda un poco y después desliza. Y cuando rueda, ¿qué ocurre? Va a terminar más adelante o más atrás y va a salir de su posición. Por ejemplo, en el caso del húmero, si nosotros hacemos una rotación externa, según la regla, lo que debería ocurrir es que la cabeza humeral rueda hacia atrás y desliza hacia adelante. Pero cuando se ha estudiado biomecánicamente eso con fluoroscopía, se dan cuenta que durante la rotación la cabeza queda más atrás que lo que debería quedar, supuestamente debería moverse hacia adelante. No se mueve hacia adelante, lo que pasa es que se queda atrás porque rueda más de lo que desliza hacia adelante. ¿Se entiende, no? Entonces no es una regla absoluta, no es como que hago la rotación externa y la cabeza humeral se fue hacia adelante. No quiere decir eso. ¿Se entiende, no? No quiere decir que va a quedar la cabeza humeral más adelante porque rotea hacia externo. Cuando hago la abducción, lo que ocurre es que el húmero desciende. No quiere decir que el húmero no pueda quedar ascendido durante la abducción. O sea, tú puedes tomarle una radiografía o hacerle una ecografía a un paciente y cuando hace la abducción, el húmero va a estar o puede estar más arriba como puede estar más abajo. ¿Sí? Porque esto es un concepto teórico. Entonces, cuando se da esa situación, normalmente se explica porque existe una sincronía, una diferencia entre el rodar y el deslizar. Quiere decir que si yo hago una abducción y el húmero queda más arriba de lo que debería quedar, lo más probable es que haya, ¿qué movimiento haya primado ahí? Si hice una abducción y el húmero, le tomo una radiografía ahora al húmero, y el húmero en la cabeza humeral quedó más ascendido, ¿qué pasó ahí? ¿Qué movimiento me lleva la cabeza humeral hacia arriba? ¿El? ¿Qué movimiento hace que la cabeza humeral suba? El rodar. El rodar lleva la cabeza humeral hacia arriba.
¿Se entiende, no? Vamos a tener que repetir después. Porque rueda hacia arriba, se queda hacia arriba. ¿Qué es lo que hace que baje? El deslizamiento. Entonces, si yo, por ver un estudio biomecánico o algún caso en el cual eso no ocurra, si al paciente le toman una radiografía después de haber hecho una abducción y el húmero está más ascendido que en su posición inicial, significa que el húmero quedó arriba. Por lo tanto, lo que ocurrió en ese caso es que rodó más de lo que deslizó. Ahora, si hubiera hecho el mismo ejemplo, hago la abducción y ahora el húmero al final del movimiento queda descendido, ¿qué es lo que pasó ahí? Deslizó más de lo que rodó. Entonces, en cierta medida eso explica, porque como les digo, es una regla teórica, explica el motivo, digamos, de la técnica, porque esto tiene dos funciones lógicas. La primera función es que tú entiendas más o menos cómo ocurre el movimiento en las articulaciones y puedas describir esta incongruencia articular que se refleja en un rodar y un deslizar. Y el segundo, que era el objetivo que tenía Kaltenborn de forma definitiva, ¿no es cierto?, que era el por qué, para qué sirve esta técnica o para qué sirve este concepto, es que a nosotros nos enseña hacia dónde tenemos que facilitar el movimiento de las articulaciones. O sea, nos dice de qué manera yo puedo hacer que una articulación se mueva cuando se está moviendo mal. Porque el movimiento artrocinemático se va a expresar finalmente en un movimiento osteocinemático. ¿Sí? Si yo quiero hacer abducción, por lo tanto, tengo que asumir como premisa abducción de hombro, que lo que necesito es que el húmero ruede hacia arriba y deslice hacia abajo. En el caso de la rodilla, por ejemplo, para que la rodilla haga extensión, necesito que la tibia ruede hacia adelante y deslice hacia adelante, el húmero, extensión, ruede hacia adelante y deslice hacia atrás. Y eso tiene también una lógica bastante sencilla. El deslizamiento de una superficie siempre va a ir en sentido contrario del deslizamiento de la otra superficie. ¿Sí? Ejemplo, para que la rodilla haga extensión, la superficie cóncava es la tibia, necesito que la tibia pase de atrás hacia adelante. Entonces, si yo hago extensión, la tibia se tiene que mover de atrás hacia adelante, significa que deslizó hacia adelante. ¿Qué tendría que haber hecho el fémur en ese caso? Deslizar hacia atrás. Entonces, automáticamente sé que para hacer extensión de rodilla necesito que el fémur deslice hacia atrás. ¿Sí? Si el fémur, que es el convexo, deslizó hacia atrás, ¿hacia dónde tiene que haber rodado? Hacia adelante. Extensión de rodilla. Rodó hacia adelante, deslizó hacia atrás. ¿Se entiende, no? Entonces tú los puedes sacar por congruencia. Lo mismo en el caso del húmero. Si hago abducción de hombro, el húmero hace un movimiento en la cabeza humeral. Rueda hacia arriba, desliza hacia abajo. ¿Qué hizo la escápula? ¿O qué hizo la glenoide en este caso? Deslizó hacia arriba. Tendría que haber deslizado hacia arriba. Ahora, en términos prácticos, hay que pensar también lo siguiente. Va a pasar en muchos casos que hay un lado de la articulación que se mueve y el otro que se queda quieto. Entonces, no podemos asumir siempre que eso ocurra, pero para efectos de la descripción de movimiento sí puede ocurrir. Ejemplo sencillo. Si yo elevo el brazo, ¿quién se está moviendo? El húmero. Si yo dejo el brazo fijo en la muralla y ahora muevo mi tronco, ¿quién se está moviendo? ¿Quién se está moviendo? La escápula. ¿Se entiende, no? Entonces puede ocurrir que una articulación quede fija y que la otra quede móvil tanto de proximal a distal. O sea, puede invertirse el orden. ¿Puedo hacer la extensión de rodilla? ¿Quién se está moviendo ahora? La tibia, ¿no es cierto? Cadena cinética abierta, tengo el pie despegado en el suelo. ¿Quién se está moviendo ahora? ¿Quién se está moviendo ahora? El fémur. ¿Se entiende, no? Ojo con eso, porque en la prueba les pongo ejemplos de movimientos y ustedes me tienen que decir la artrocinemática. Y la artrocinemática se describe distinto porque depende de cuál es el segmento móvil y cuál es el segmento fijo. En otras palabras, si yo hago esto, usted me tendría que describir la artrocinemática de la tibia como superficie cóncava sobre el fémur.
Pero si yo digo que estoy haciendo esto, usted me tiene que describir el movimiento del fémur sobre la superficie fija de la tibia. ¿Se entiende, no? ¿Cómo? Acá, cabeza del fémur, flexión de cadera. Voy a hacerlo con la abducción porque es igual que el hombro. Abducción de cadera, está rodando hacia arriba, deslizando hacia abajo. Si hago la flexión, está rodando hacia arriba y deslizando hacia abajo. Pero ojo, porque la cabeza del fémur ahora está mirando hacia atrás. Entonces, aquí lo que va a pasar es que hago la flexión, va a deslizar, o sea, va a rodar hacia arriba, pero va a deslizar también hacia abajo y hacia atrás. En este caso, de hecho, hago la abducción y lo que va a hacer es que va a deslizar hacia abajo y hacia medial. Si hago la extensión, lo que hace la cabeza del fémur es deslizar hacia adelante y hacia abajo. O sea, el movimiento no es uno solo. En el caso de las articulaciones triaxiales, no es uno solo propiamente tal. O sea, un poquito más complejo. En el caso del húmero, abducción, el húmero desliza hacia abajo, rueda hacia arriba. En el caso de la rotación externa, rueda hacia atrás, desliza hacia adelante. En el caso de la rotación interna, va a rodar hacia adelante, deslizar hacia atrás. En el caso de la aducción, va a deslizar hacia abajo, deslizar hacia arriba y rodar hacia abajo. En el caso de la flexión, desliza hacia atrás y hacia abajo y rueda hacia arriba y hacia adelante. ¿Se entiende, no? No es un solo movimiento en el caso de las articulaciones triaxiales. ¿Ya? Ahora, todo eso que acabamos de mencionar, después van a tener que sabérselo de memoria en todas las articulaciones del cuerpo, en cada uno de los sentidos en los cuales ocurre y en cadena. ¿Ya? Y de hecho creo que lo hice como un poco como juego lúdico en las primeras clases, que yo le decía, si levantas el hombro, tienes que saber que el húmero rueda hacia arriba, desliza hacia abajo, por lo tanto la escápula desliza en teoría hacia arriba, eso hace que las articulaciones de la columna deslicen del lado izquierdo hacia atrás y hacia abajo, y las del lado derecho hacia adelante y hacia arriba. ¿Sí? El atlas va a deslizar hacia el mismo lado de la inclinación, por lo tanto lo que va a hacer es que el atlas va a deslizar hacia la derecha y va a rotar hacia la izquierda. Entonces todo eso, como cadena de movimiento artrocinemático, de aquí a que termine el año tienen que sabérselos todos de memoria. ¿Sí? Y a eso hay que agregarle ligamentos, músculos, todas las otras anexos que tienen. Ahora, ¿cuál es la importancia? La importancia del concepto en sí es que, primero, que era lo que había quedado, Kaltenborn pensó en esto como una forma de explicar las técnicas que se aplican a las articulaciones y de cómo se mueven las articulaciones. Por ejemplo, si yo quiero extender la rodilla, yo quiero hacer que la tibia, por ejemplo, la rodilla es una extensión. Si quiero que la rodilla haga una extensión, sería lo mismo a que yo lleve la tibia hacia adelante o que lleve el fémur hacia atrás. Porque eso es como una extensión. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Llevar el fémur hacia atrás. ¿Se entiende? O lo otro sería que tome la tibia y lleve la tibia hacia adelante. ¿Se entiende? Quiero que el hombro haga abducción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que rotar el húmero hacia arriba o tengo que deslizar la cabeza hacia abajo. ¿Entiendes? Como técnica. Voy derecho como hacia abajo. O sea, yo sé que para que pueda hacer esto necesito bajar el hombro en la rotación. ¿Entiendes? Si quiero que el codo haga extensión, el codo es cóncavo, por lo tanto necesito extensión que el cúbito deslice hacia atrás y que el húmero deslice hacia adelante. ¿Entiendes? Como el húmero y el derecho húmero hace extensión. Es el resultado lógico del movimiento en dirección de la fuerza que estoy aplicando. Y sería lo mismo que yo tome y lleve el punto hacia atrás. Si yo vuelvo y tiro el punto hacia atrás, se extiende el codo. ¿Entiendes? Al final es lo mismo. Por eso le decía que tiene una lógica. Si yo extiendo la rodilla, es lo mismo que lleve la tibia hacia atrás a que lleve lleve la tibia hacia adelante a que lleve el fémur hacia atrás. Y eso después uno con las manos lo puede usar como técnica. De hecho, las técnicas clínicas en terapia manual, que son las técnicas que realizamos con las manos, se describen siempre en dirección del sentido del deslizamiento. ¿Sí? O sea, si tú quieres, y ahí viene la otra parte, si tú quieres que una articulación realice el movimiento osteocinemático de forma adecuada,
necesitas que la articulación haga el movimiento artrocinemático. ¿Sí? Por lo tanto, una articulación no se puede mover bien si la artrocinemática está alterada. Yo puedo invertir el sentido de esto porque sabemos que esa es la biomecánica normal. Dices, para que el húmero haga abducción, o el hombro haga abducción, yo necesito que el húmero ruede hacia arriba y deslice hacia abajo. Por lo tanto, puedo invertir la sentencia y decir, si el húmero no desliza hacia abajo, el hombro no hace abducción. Exacto. Entonces, ¿qué necesita el hombro para hacer abducción? Que el húmero deslice hacia abajo. ¿Se entiende, no? Entonces, dentro de los limitantes, que es solamente el limitante artrocinemático, no estamos hablando ni de los ligamentos ni de los músculos, porque quizás no hace la abducción porque el húmero, el deltoides no lo empuja hacia arriba, o el supraespinoso, o porque el subescapular no empuja hacia abajo. ¿Se entiende, no? Pueden ser varias las causas, pero artrocinemáticamente, solo desde el punto de vista del movimiento, yo necesito que se cumpla esa lógica o esa sentencia. ¿Sí? Acá está lo mismo que había explicado yo recién. La superficie cóncava, ¿no es cierto? Ahí está la superficie convexa. ¿Ha visto el movimiento desde la superficie convexa en la primera imagen? Si muevo esto hacia abajo, desliza hacia arriba, y en la cóncava, si muevo hacia abajo, desliza hacia abajo. Eso significa que la otra tiene que haber deslizado necesariamente hacia el lado contrario. Lo mismo acá. Se desliza hacia el mismo lado del movimiento, y acá vamos a tener un movimiento que ocurre en sentido de la superficie convexa. Esto vendría siendo eso. Ahí se está moviendo la superficie convexa, ¿no es cierto? Bien, vamos a dejarlo ahí, vamos a explicar después un poco más en la próxima clase las etapas que siguen.